Juan Carlos Buitrago está con nosotros, él es general retirado de la Policía de Colombia, también experto en inteligencia. General Buitrago, gracias por estar con nosotros. Andrea, buenas noches. Un saludo muy especial y también a los panelistas y a toda la audiencia. Ya ve usted que aquí el debate está candente frente a estas nuevas políticas de seguridad del presidente de la Espriella, que anuncia mano dura contra narcotráfico y grupos armados. Entendemos que va a cambiar algo para el Ecuador. ¿Qué específicamente ve usted? ¿Dónde va a estar el cambio para el Ecuador? Sí, Andrea, no, yo creo y coincido con algunos de los panelistas en el sentido de que es una oportunidad de oro, que de alguna manera va a conllevar una integración de esfuerzos en la misma dirección entre Colombia y Ecuador, también con el apoyo de los Estados Unidos y de otros países como Perú, por ejemplo, en el propósito de atacar frontalmente estas amenazas que tanto afectan a nuestras naciones y sobre todo a nuestros territorios. Entonces aquí seguramente el plan integral de seguridad de Ecuador que está en marcha, junto con el plan Patriota 2.0 del presidente de la Espriella, junto con el Escudo de las Américas, va a desarrollarse en una hoja de ruta que va a permitir, sin duda alguna, activar el intercambio de información, la inteligencia, las investigaciones criminales y las operaciones coordinadas, conjuntas o sincronizadas para intervenir esas amenazas al lado y lado de la frontera, obviamente respetando la soberanía y la potestad operacional de cada uno de los países y de las fuerzas, pero también con operaciones muy focalizadas y concentradas, repito, en esas zonas grises donde el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico siempre saca ventaja precisamente de esa falta o de esa ausencia de coordinación. Yo creo que va a ser una oportunidad de oro, sin duda alguna. Oportunidad de oro, dice usted, general. Usted es experto en términos de inteligencia y de cooperación internacional. ¿Qué tan grave ha sido para el Ecuador durante este tiempo los años de silencio del gobierno Petro de Colombia en términos de inteligencia? El gobierno de Ecuador, ¿qué necesita en estos momentos en términos de inteligencia en cambio del presidente de la Espriella? Sí, ha sido muy grave. Realmente esto fue un gobierno aliado del mal, un gobierno que robusteció a estas disidencias, creció en un 53% los grupos al margen de la ley, su cobertura en más de 570 municipios con cerca de 29.000 hombres armados, y esa fallida paz total no fue otra cosa, repito, que una alianza con estos grupos al margen de la ley. Por eso muy bien ha hecho el presidente de la Espriella hasta hoy, antes del lamentable temblor que ocurrió aquí en nuestro territorio, la conversación y la actitud, digamos más bien, la actitud del presidente con todo su gabinete estaba alrededor de la ofensiva frontal contra estos grupos al margen de la ley. Andrea mencionó algunos de los resultados al comienzo del programa. Entonces, aquí venimos de un gobierno débil, de un gobierno aliado del mal y de un gobierno que no hizo otra cosa sino que precisamente robustecer a estos grupos al margen de la ley. Y esto hizo que precisamente se invirtiera la ecuación cuando tuvimos en Ecuador también un gobierno, entre comillas, aliado del mal, que permitió que se generara ese famoso plan fronteras entre las FARC, precisamente, y el gobierno, en esa oportunidad, el presidente Rafael Correa, que le permitió a las FARC particularmente y al ELN asentarse en los 18 municipios de la frontera y construir toda una estructura no solamente terrorista, criminal, del narcotráfico, del tráfico de armas, del contrabando, sino también de planificación de operaciones de territorio ecuatoriano hacia Colombia. Pero repito que ahora tenemos una oportunidad muy, muy importante. Parémonos del otro lado de la frontera. Estamos hablando desde Colombia y este plan de seguridad para Colombia. Yo le decía a la mesa, y en Ecuador, esto puede causar, por ejemplo, los bombardeos, un desplazamiento de los criminales y que terminen presionando a Putumayo, a la provincia de Esmeraldas. ¿Puede causar eso? Sí, sin duda alguna. Son cerca de 12 estructuras criminales que operan en la frontera, al lado y lado, en los dos territorios. Hay alrededor de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Ecuador. O sea, hay unos intereses, hay criminales, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo presidente Noboa. Ya se han incautado cerca de 200 toneladas. Hoy Ecuador es el tercer país que mayor cocaína incauta en el mundo, pero además sabemos que se ha convertido en el principal puerto de exportación de cocaína. Allí hay unas economías criminales
que tienen su expansión precisamente desde esas manifestaciones criminales en Colombia. Ecuador ya tiene presencia de cultivos ilícitos, no solamente un país de tránsito, sino también de producción y de procesamiento de estupefacientes, y esa es la gran labor que hay que hacer en estos momentos. Por ejemplo, activar nuevamente la Conbifron. La Comisión Binacional Fronteriza ha sido un mecanismo tradicional que ha funcionado muy efectivamente y armónicamente entre las diferentes fuerzas, los gabinetes y los organismos de seguridad de Ecuador y de Colombia, y como hermanos hemos desarrollado una tarea de cooperación a nivel de inteligencia, de investigaciones y de operaciones coordinadas muy importante, y creo que ahora ese va a ser uno de los mecanismos que se va a activar y que va a permitir precisamente esa coordinación y esa integración de esfuerzos. ¿Se le acabó la fiesta a los grupos criminales aquí en Ecuador y en Colombia, general? Sí, yo creo que hay una notificación y una actitud, digamos, diferente que permite alinear propósitos comunes entre el gobierno ecuatoriano con el gobierno colombiano, seguramente el gobierno peruano, en el marco del escudo de las Américas, y eso de alguna manera va a generar un reajuste, un reacomodamiento, y lo que usualmente hacen estos terroristas, que es replegarse, reacomodarse, privilegiar el terrorismo, como lo están haciendo ahora en Colombia con el uso de drones, atacando a la población y a las fuerzas a través del uso de esta tecnología, sin entrar en combate ni en confrontación, precisamente porque esa es su estrategia. Y esperaríamos de que la fuerza del gobierno ecuatoriano y del gobierno colombiano, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, permita doblegar y someter a estas estructuras dentro de los términos que ha anunciado tanto el presidente Noboa como el presidente de las Priella. Yo creo que sin duda alguna sí va a haber un debilitamiento importante, y si no un debilitamiento, un reacomodamiento de estas estructuras, mientras, como ellos lo suelen hacer, pues protegen sus economías criminales, que es el principal objetivo en estos momentos de estos grupos. No hay ninguna ideología ni plataforma política alrededor, mientras hay un cambio de gobierno o cambia el panorama político y militar en los territorios donde tienen principal influencia. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la Policía Nacional de Colombia. General, siempre un gusto verlo y gracias por su tiempo. No, Andrea, un gusto también verla de nuevo. Un saludo muy especial. La extrañamos por aquí en Colombia. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Mi solidaridad con el pueblo colombiano también por lo que está viviendo ahora. Gracias, Juan Carlos.